¿Ante qué estamos entonces? Sabemos que hay un repunte, sabemos que en el resto de los países del mundo hay un rebrote. ¿Qué tan preocupante es la situación de la COVID-19 en México? ¿Podemos hacer una vida normal? ¿Está bien hacer reuniones? ¿Está bien acudir a bodas? Esta mañana tenemos una mesa con especialistas en este tema, así que le doy la bienvenida con muchísimo gusto al doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, al doctor William Sheckley, él es epidemiólogo y pulmonólogo del Centro Médico Johns Hopkins en los Estados Unidos, quienes han llevado el registro de la pandemia en prácticamente todo el mundo, y el doctor Jorge Valdés, quien es decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Sheckley, ¿cómo ven desde allá, en esta importante institución que ha llevado el récord puntual de todos los países, la situación desde México? Bueno, yo creo que al igual que en todo el mundo hay ahorita un aumento de casos severos en Estados Unidos y en Maryland, en donde vivo yo. Estamos viendo también una subida de casos dramática. Entonces, ahorita es el momento en donde todos debemos tener conciencia de utilizar máscaras, de respetar el distanciamiento social y mientras esperamos el desarrollo de una vacuna que se pueda distribuir de manera amplia. Doctor Ponce de León, buenos días. ¿Qué es lo que ha hecho que México esté en esta condición de tantos casos, de una mortandad alta y que tengamos esta distinción desafortunada de tener tantos casos positivos y con tantas personas que han fallecido? ¿Qué ha hecho México que nos ha llevado a esta condición? Bueno, tenemos una diversidad de factores, desde luego. Primero, debería decir que contamos con una relativamente buena reconocimiento y conteo de los casos. Entiendo que ha sido un ejercicio de transparencia, incluso hablar del exceso de mortalidad nos lleva a tener una visión completa, a diferencia de, yo diría, la mayoría de los países. Pero los motivos que nos llevan a esta situación es una insuficiencia en la infraestructura de la atención médica en el país en general. Tenemos una real limitación en el número de camas y de especialistas. Se ha hecho un esfuerzo para aumentar el número de camas con ventiladores, en donde no se puede hacer este esfuerzo con el mismo impacto, es en formar personal que tenga la capacidad de atender a estos pacientes en estas circunstancias. Entonces, esto determina una mortalidad alta hospitalaria. Pero este es solo uno de los factores. Entendemos que ha habido un proceso de comunicación en donde ha participado, yo diría que todos los responsables, y la comunidad no entiende finalmente el significado del riesgo en términos de que hoy por hoy sigue siendo extraordinariamente común, a pesar de que llevamos prácticamente un año de pandemia, en donde una gente que desarrolla síntomas respiratorios lo atribuye a cualquier otra cosa menos a COVID y decide que su vida puede seguir como si no hubiera ningún riesgo en esto y acude a visitar familiares y acude a una reunión familiar. Y este es un mecanismo de transmisión que se está convirtiendo en un problema como lo estamos viendo actualmente. Y el otro medio es la necesidad de movilizarse para realizar actividades, y las unidades de transporte, considero, pueden ser un sitio crítico para la transmisión. En esencia, el problema lo tenemos por una insuficiencia de infraestructura sanitaria real, que no es de hoy, sino que se ha venido deconstruyendo de décadas, y desde luego, casi imposible misión de formar especialistas para atender esta situación correctamente. Sobre esta última parte de su respuesta, doctor Ponce de León, me gustaría hacerles una pregunta a los tres, porque sí, hemos hablado a lo largo de este prácticamente año, como ya lo decía, de las acciones correctas o incorrectas de las autoridades, particularmente de México, que es lo que nos tiene aquí. Pero, doctor Valdés, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como una persona común y corriente, como una persona que no tiene la información necesaria, que solo necesita rehacer su vida, que ve en los próximos días el mes de diciembre, en el que se acercan las posadas, o en cualquier año normal se acercarían las posadas, las reuniones de fin de año, las cenas familiares de Navidad? Es decir, vemos los lugares abiertos, vemos los centros comerciales abiertos y los vemos llenos
de lunes a domingo en la Ciudad de México y en otras grandes ciudades de este país los vemos llenos a pesar de las restricciones en horarios. La gente está desesperada ya y esta pregunta va para los tres. En medio del contexto que acabamos de narrar, ¿qué hay que hacer como población? ¿Qué hay que hacer como padre de familia? ¿Qué hay que hacer? Si me permites, yo lo primero es tomar conciencia de esta crisis sociosanitaria, porque a veces lo aproximamos solo como un problema de salud, que sí lo es, pero tiene estas implicaciones sociales que bien señalas, nos alteran la vida, nuestras rutinas, y empezamos a ver en la población este cansancio, este agotamiento de estar recluido, de estar con miedo, el estrés, y empezamos nosotros como sociedad organizada, el gobierno, a poner restricciones, de nuevo, cuidados que son indicados absolutamente, pero que van generando esta respuesta. Si te fijas, es una respuesta como cuando se prohíben algunas otras, por ejemplo, las sustancias, drogas, empiezan a encontrar maneras de cómo no cumplir estas indicaciones. Ahora, como persona, yo creo que lo primero es atender, tomar conciencia de esto, atender a las recomendaciones. Y a las instituciones como las que estamos hoy aquí en la mañana, nos toca también educar, entrar en estos procesos de comunicación, educación, renovar, hay que ir cambiando el discurso, empieza a agotarse muchos de los mensajes que originalmente salían en medios. Pues tenemos que empezar a renovar y trabajar con estas dinámicas de problemas sociosanitarios, con los expertos que conocen de estos temas y cómo seguimos implementando estas medidas de prevención, porque el escenario no va a cambiar radicalmente aún haya vacunas. Tenemos que seguir insistiendo de una manera mucho más inteligente y estratégica en estas medidas. Doctor Chekly, allá en Estados Unidos acaban de vivir el fin de semana más importante del año, tal vez el Thanksgiving. Se hizo un exhorto a la gente a no volar de un lugar a otro, a suspender las reuniones familiares. ¿Cómo estuvo este primer ejercicio que podría ser un espejo para México en las fiestas navideñas? Yo creo que nuevamente resalta la importancia de seguir con el mensaje de salud pública, que es el mantener reuniones a la familia nuclear, el continuar con las medidas sanitarias y de salud pública, tal como estar distanciado, si es que uno desarrolla síntomas respiratorios, quedarse en casa, estar aislado y no exponer a sus familiares o seres queridos, el utilizar máscaras en todo momento para evitar la transmisión, la potencial transmisión del virus. Y nuevamente es lo más ahorita importante es continuar con esas medidas tan importantes que pueden tener un impacto muy grande en continuar en transmitir el virus. Debe ser, doctor Ponce de León, a estas alturas la gran apuesta pública a tener la vacuna, o deberíamos de pensar en este momento que no hay tal y entonces reforzar lo otro, estas medidas sanitarias, distanciamiento, cubrebocas, en fin, las medidas sanitarias a las que deberíamos estar acostumbrados sin pensar en la vacuna. ¿Cómo lo ve? Bueno, la vacuna ciertamente es una posibilidad en el, pues ya digamos, quizás corto plazo, mediano plazo, pero de ninguna manera se tiene que considerar como que es la bala de plata que va a resolver la situación. Viene a constituirse como una adición a las medidas para tratar de contender con el problema, pero hay que tener perfectamente claros que hay que continuar con estas medidas de prevención, hay que continuar con la etiqueta respiratoria, la distancia, la higiene y los cubrebocas de manera fundamental. Todo esto es extraordinariamente importante, pero lo otro también es este mensaje en donde el público tiene que entender que si alguien desarrolla un síntoma, se tiene que quedar en confinamiento, él se tiene que poner en confinamiento, llamar por teléfono a su médico si tiene dudas o al sistema que está operando en la región en donde vive y seguir las indicaciones. En este momento, cualquier persona que desarrolle molestias, fiebre, síntomas respiratorios, malestar general, cefalea, puede suponer que es muy probable que sea la enfermedad COVID-19 y que en ese momento él es altamente contagioso.
Hay que concebir esto como un proceso en donde tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros semejantes, a nuestros familiares cercanos, pero también a nuestros compañeros de trabajo o amigos. Entonces, evitar reuniones, pero evitar también movilizarse con síntomas, que está ocurriendo con mucha frecuencia. Hay historias en donde la irresponsabilidad realmente que es flagrante en relación a cómo contribuyen a la transmisión del virus. Doctor, en México y en el mundo, ¿tenemos más riesgo a contagiarnos hoy que nunca? Bueno, hoy en el mundo claramente hay un mayor riesgo de contagiarse, en tanto estamos viendo cómo se incrementa el número de casos de manera muy rápida en todo el mundo. En Estados Unidos, en México, en Europa y en todos los lugares donde hay un registro correcto del número de infecciones, estamos viendo esto avanzar de manera muy rápida conforme se va acercando el invierno. Y vamos a tener unos meses por delante ciertamente muy complicados en donde tenemos que asumir que todos tenemos que jugar un rol. Es no solo el Estado quien da las instrucciones y nos dice mantengamos estas precauciones, es nosotros mismos asumiendo una serie de acciones para evitar la transmisión de algo que podemos estar portando en este momento. Y la vacuna viene a ser una buena noticia, pero esto no se va a concretar en los próximos 3, 6, 9, 12 meses. La dispersión de la vacuna va a llevar mucho tiempo y va a venir a adicionar una proporción de gentes con inmunidad que se suma a las que ya se infectaron, pero esto es algo que no podemos considerar como que tenemos ya la puerta de salida del problema. No lo es y tiene que ser claramente establecido, porque de otra manera se puede generar en la imaginación de todas las personas que ya resolvimos el problema, y no es así, estamos muy lejos de hacerlo. Doctor Valdés, doctor Checkley, ¿sí o no a las siguientes cosas? Cenas de Navidad, fiestas de fin de año con el núcleo familiar o con las personas cercanas en el trabajo, porque muchos estamos trabajando ya de forma pues relativamente normal, viajes en el periodo vacacional, ¿sí o no a estas cosas que son comunes en esta temporada? Doctor Valdés. Yo creo que para contestar tu pregunta habría que apelar primero a la prudencia, a la conciencia de todos nosotros. La mayoría de los contagios, que lo estamos viendo ahora que estamos haciendo seguimiento de los contagios, ocurren en nuestro círculo, nuestras familias, nuestros amigos, el trabajo, es decir, son ellos la principal fuente de contagio. Entonces, de cara a eso, creo que la pregunta es, bueno, ¿es seguro ir con estos familiares? Yo te diría que habría que estar muy prudente. Entre más ampliemos este círculo de contactos, más probable es que nos contagien o contagiemos, en el caso somos nosotros los portadores, y ponemos en riesgo a los demás. Yo te diría, restringiría mucho, estrictamente a los mínimos, en aquellos que estoy seguro que no tienen la enfermedad, que no han estado en contacto, y yo tampoco me protegería y tomaría estrategias. Creo que esto es importante. Si voy a viajar y voy a ir a visitar a alguien, pues, con el aislamiento pertinente antes de ver a estas personas, incluso hacer la prueba antes de estar ahí y limitarme algunos días. Y también en la intensidad del contacto. Poco lo hemos platicado. Y respecto a volar, fíjate que se han descrito una serie de actividades bajo el riesgo de contagio, y es un riesgo moderado alto el viajar, y así hay otra serie de actividades. Vale la pena consultar estas guías respecto al riesgo que tienen diferentes actividades, desde hacer deporte, ir al gimnasio. Pero definitivamente lugares cerrados, con mucha gente, poca ventilación, mucho tiempo, muchos hablando, pues es una mala receta, o más bien una muy buena receta para contagiar. Y en este que sí y que no, doctor Checkley, ¿qué decirle a los jóvenes? ¿Qué decirle a los adolescentes, a los jóvenes que quieren ir ya a ver a sus amigos, aunque estén yendo a la escuela en línea, que quieren salir a comer, que quieren salir a alguna reunión, porque solo están pues sus amigos en esta? Yo sé que todos en este momento ya estamos cansados de estar, digamos, en aislamiento, separados de otras personas. Pero nuevamente, este es el momento de actuar. Es muy importante
el mantenerse distanciado de otras personas para evitar la transmisión del virus. Yo creo que es muy importante en estos meses, sobre todo en los meses de Navidad, en donde ya estamos entrando en invierno, el evitar viajar, el tener reuniones con las personas con las cuales uno vive y tratar de evitar de hacer reuniones más grandes, familiares, con familias que viven en otras casas también. Esa es la mejor manera que podemos llevar a evitar más infecciones. Yo estoy completamente de acuerdo que la vacuna no va a ser la solución y que necesitamos múltiples estrategias de salud pública para poder evitar más contagios. Doctor Checkley, esta le puede parecer una pregunta extraña en noviembre del 2020, pero creo que es pertinente en México, el uso obligatorio del cubrebocas. Es muy importante. No solo lo protege a uno, pero también protege a otros. Es muy importante usar un cubrebocas en todo momento, en cuando uno está en el público, cuando está caminando, cuando está, digamos, en cualquier espacio, en cualquier edificio, espacio cerrado. Es increíblemente importante. Hace poco, doctor Checkley, la semana pasada, Bloomberg publicaba la lista de mejores y peores lugares para pasar la pandemia, ubicando a México en un muy desafortunado lugar. ¿Desde Johns Hopkins coinciden en esto? Yo creo que estamos en este caso en todo el mundo. Ahorita hay una prevalencia, una incidencia muy alta de casos a nivel mundial. Yo creo que esto es algo que estamos viendo en todo el mundo. Bien, pues les agradecemos mucho. Se nos acaba el tiempo, pero estaremos reuniéndonos con ustedes de forma continua para evaluar la situación en este país en la temporada de influenza, en la temporada de frío, en la temporada de fiestas. Gracias a los tres. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos al resumen rapidísimo.